Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de donde estén, pero sea donde sea, están aquí en Caja de Resonancia y por tanto son parte de la alternativa. Al conteo del 100% de las actas en la segunda vuelta de las elecciones de nuestro país, Perú, ya sabemos que la ganadora es la señora Keiko Fujimori por estrecho margen, ¿no? El candidato que quedó en segundo lugar por apenas unas decenas de miles de votos considera que ha habido irregularidades lo suficientemente graves como para no reconocer este resultado. El mapa electoral en el Perú tiene ciertas particularidades. Hay zonas en las que la señora Fujimori gana holgadamente, pero en ninguna de ellas ha logrado duplicar el voto del señor Roberto Sánchez, ni en el Callao ni en Lima, que son los lugares en los que habitualmente el fujimorismo obtiene respaldo electoral mayoritario. Pero en el caso contrario, hay regiones en las que la ventaja que ha sacado el señor Sánchez respecto a la señora Fujimori es aplastante. Hay lugares en que le ha quintuplicado en votos. Uno de ellos es la región de Puno. ¿Por qué en Puno la votación ha sido así? También podríamos preguntarnos por qué en Lima la votación ha sido así. Bueno, pero en Lima no ha sido tanta la ventaja que le ha sacado la señora Fujimori a Sánchez como la que Sánchez le ha sacado a la señora Fujimori en Puno y en otras regiones del sur andino. Por eso nos vamos a concentrar en los resultados electorales de la región altiplánica. Vamos a reflexionar en torno a ello y tratar de comprender por qué los ciudadanos de Puno han votado casi unánimemente en contra de la candidatura de Fuerza Popular. Es momento de escuchar nuestra editorial, que estará a cargo de Carla Barreda. Sin duda, un punto de vista muy interesante. Te escuchamos, Carla. Hoy, con el 100% de las actas contabilizadas y la proclamación oficial de una presidenta, el escenario político se redefine. En ese marco, el voto de Puno exige una lectura crítica. ¿Por qué Puno votó en bloque? No fue casualidad. Fue el resultado de una organización colectiva que se sostiene en las bases sociales y comunitarias, pero también fue un voto cargado de memoria. La memoria de las muertes en Juliaca el 9 de enero del 2023, de memoria histórica de exclusión, la falta de inversión, la precariedad de servicios públicos y la marginación política que han generado una conciencia colectiva de abandono. Este comportamiento no es nuevo. Desde hace varias elecciones, Puno ha sido bastión contra el fujimorismo y contra lo que representa la derecha limeña. En 2011, 2016 y 2021, la región se inclinó claramente contra Keiko Fujimori, reflejando un rechazo histórico a un proyecto político asociado con autoritarismo y corrupción. Ese voto no es coyuntural, es acumulativo, es memoria que se renueva en cada proceso electoral. Una lectura más profunda revela la crisis estructural de nuestra sociedad. En cada elección, los hermanos de Puno y todo el sur somos expuestos a la discriminación racial y al terruqueo por el simple hecho de ser andinos y pensar distinto. Este estigma no solo hiere, también moldea identidad política. Votar distinto se convierte en un acto de resistencia frente a un Estado que históricamente los margina. Por eso hablamos de un voto con memoria, porque recordar es exigir respeto, representación y justicia, porque la memoria no se borra, se acumula
y se transforma en fuerza política. ¿Qué viene ahora? La presidenta electa debe comprender que sin justicia por las muertes del 2023 no habrá reconciliación, que integrar las voces del sur es indispensable para legitimar su gobierno y que abandonar la estigmatización es condición básica para construir confianza. Si esas demandas se ignoran, uno seguirá votando con memoria, y esa memoria, alimentada por dolor, exclusión y resistencia histórica, puede transformarse en una fuerza de oposición activa frente al Estado. Continuamos con este programa que hemos titulado ¿Por qué Puno vota cerrado? Y qué mejor para comprender esta característica de la votación de la ciudadanía puneña que entrevistar a Natalia Arce Ortiz, comunicadora e investigadora. La entrevista estará a cargo de Pamela Cáceres, socióloga, docente de la Universidad Nacional de San Agustín. Adelante, Pamela. Saludos a todos, estamos con Natalia Arce, es un orgullo tenerla en Caja de Resonancia. Natalia ha estudiado en la UNSA en Ciencias de la Comunicación, ahora está haciendo un doctorado en Ciencias Políticas y está hablándonos desde Colombia, desde la Universidad de los Andes, donde está haciendo una estancia de investigación. Natalia está trabajando una investigación sobre el voto en Puno y sobre este tema vamos a conversar con ella. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de compartir estos espacios con ustedes. Creo que es muy importante entender las dinámicas políticas que se hacen desde las regiones, porque justamente creo que una de las cuestiones estructurales más críticas en nuestro país es no reconocer los sujetos políticos regionales, ¿no? Y creernos siempre pasivos. Así que gracias por este espacio. Bien, Natalia. Natalia, nosotros sí estamos atentos al voto de Puno, al voto de Juliaca, al voto de las comunidades de esta región, porque tienen siempre un voto uniforme y además siempre han tenido una presencia política, por lo menos en las últimas 2 décadas, su presencia política ha sido una de las más relevantes en cuanto a las regiones. ¿Podrías explicarnos un poco cómo van los resultados, los hallazgos de la investigación que estás realizando? Y bueno, es cierto, Puno se ha caracterizado por un voto con bastante cohesión de manera histórica, que es reflejo justamente de las dinámicas comunitarias, ¿no? Recordemos que Puno es una población con gran identidad quechua y aymara, donde se siguen preservando afortunadamente esos criterios de colectividad en todos los ámbitos sociales, religiosos, económicos y desde luego también políticos. Y esto quiero decir que la aproximación que yo tengo forma parte de un acercamiento con las principales organizaciones sociales de Puno. Son 18 organizaciones con las cuales he tenido una aproximación durante este proceso electoral. Entiendo que también hay divergencias y se ha notado en el voto, ¿no? Con alguna presencia de voto de derecha que también forma parte de una dinámica dentro de la región Puno. Y efectivamente, en Puno se vota en bloque con bastante cohesión a consecuencia de que el voto se decide de manera comunitaria en las asambleas comunales y cuando no hay asambleas comunales también como parte del debate dentro de las asociaciones. Algo que creo que es importante diferenciar es que si bien estas asambleas y estos espacios comunitarios forman parte de centros de deliberación política, nunca, y ellos lo remarcan bastante, nunca obligan a sus miembros a tomar determinada decisión, ¿no? Evidentemente, el resultado de los debates los lleva a tomar esa posición política, pero nunca es un voto obligado y me parece
importante remarcarlo porque ellos también lo hacen, ¿no? Constantemente remarcan, sí, en la asamblea podemos mencionar, o en el trabajo comunitario podemos mencionar a qué candidato sería adecuado apoyar, pero no necesariamente es una decisión que tienen que tomar todos, ¿no? O asumir esta decisión todos en el voto. Porque creo que Puno es una de las regiones donde justamente se practica la democracia y la libertad de pensamiento. Es una de los pilares fundamentales de la democracia comunitaria. Y creo que también parte de los cuestionamientos al Estado peruano, parte de que en Puno eh, se tienen prácticas comunitarias donde se respeta la diversidad, las minorías, donde se da voz a los que no tienen voz, ¿no? En la mayoría de procesos políticos. Y se admite las divergencias, ¿ah? Porque muchos de ellos justamente mencionan la divergencia que, por ejemplo, tienen algunos mineros o comerciantes respecto a ciertos procesos económicos dentro de la región. Natalia, y quisiera sobre todo hablar de los mitos que se tiene sobre Puno, ¿no? En televisión abierta hemos visto que se trata de dar explicaciones sobre el voto de Puno relacionados a la ignorancia, relacionados a la falta de asistencia del Estado, en el mejor de los casos. Pero lo que nos estás diciendo es que en Puno las comunidades conversan, discuten políticamente, entonces hay un diálogo político que, por ejemplo, no se da en la ciudad. En la ciudad no discutimos en la vecindad por quién vamos a votar, ni discutimos nuestras opciones políticas. Quisiera decir que ni siquiera dentro de las familias discutimos mucho las opciones políticas para evitar pelear, ¿no? Pero me dices que en Puno esto sí sucede. ¿Podrías un poco comentarnos cómo son las dinámicas de estas reuniones para discutir el voto? Sí, claro que sí. Me gusta de dónde partes, que justamente en la mayoría de análisis limeños dicen que el voto de Puno se debe a la falta de asistencia estatal, de presencia estatal, ¿no? En lo que es el ámbito de servicios, porque no podemos decir que no es un Estado presente en Puno, sino que tiene una presencia distinta y bajo qué condiciones se hace presente el Estado en Puno, ¿no? Bajo qué tipo de presiones, bajo violencia, bajo corrupción, bajo estructuras de poder que someten a la comunidad a determinadas prácticas y políticas públicas que no parten del reconocimiento comunitario. Es algo que Lima no visibiliza, ¿no? No quiere visibilizar bajo qué condiciones el Estado se hace presente. Muchas veces dicen, el Estado ausente, ¿es un Estado ausente? ¿Realmente no tiene presencia en Puno? ¿De qué manera se hace presente en Puno? ¿Bajo qué marcos subjetivos se hace presente en Puno? Es importante analizar esto. Y también es muy importante que siempre dicen, ¿no? Escuchaba hace muy poco la entrevista que hacían en El Comercio a Juan Shepud y a Paulo Vilca, ¿no? Y constantemente la periodista decía, sí, hay que darles servicios, hay que darles agua, hay que darles educación, ¿no? Como si fuera, en primer lugar, una concesión y no un derecho. Y querer someter constantemente a Puno a las provincias, pero en particular a Puno por la participación política diferenciada que ha tenido, a que forma parte de una demanda de servicios, ¿no? Y no querer reconocer a Puno como un sujeto político, porque Puno se ha consolidado como un sujeto político que tiene un proyecto político para el Perú en común. Mi tesis justamente posiciona a Puno como una contraélite política, y creo que es importante posicionarlo así por el mismo concepto de contraélite, por la capacidad que ha tenido este grupo para formar un proyecto político para el Perú. Y tienen que reconocerlo así a Puno, ¿no? Dejar de esa mirada asistencial, esa mirada de superioridad que creen que ellos son, en primer lugar, los únicos capacitados para ostentar el poder, ¿no? Y no querer aceptar que lo que Puno pide también es una demanda política de representación. Y forma parte justamente de un proceso de la necesidad que tiene esta democracia peruana, democracia entre comillas,
de la necesidad que hay de un cambio de élite, ¿no? Hay una necesidad de eso. Puno quiere tener un espacio de representación, es lo que pide, es respeto, es dignidad a sus derechos políticos y a poder acceder a cargos de decisión nacional, que es algo que constantemente se le ha sido negado a los pueblos quechuas, aymaras y a las regiones en realidad. Quizá aquí debemos hablar de otro mito más, el mito de la economía. En una reunión que hubo en la facultad, en la Escuela de Sociología, con José Carlos Agüero mencionó esta idea de cuando van a marchar los puneños se les paga, ¿no? Y José Carlos me parece que había asistido a alguna de las reuniones y había visto que los mismos asistentes se pagaban su asistencia, ¿no? Solventaban su asistencia, no era que los mineros informales, los cocaleros asistían esto económicamente. Ese es un punto. El otro punto es que Juliaca, sobre todo, es un sitio donde el capitalismo está presente, ¿no? Hay una dinámica económica importante. No podríamos decir que Juliaca es anticapitalista, pero sin embargo vota hacia la izquierda generalmente, no sé si me equivoco. ¿Cómo se puede explicar esto? Ya. A ver, vamos por el primer punto de que a los puneños les pagan por marchar, nada más falso que ello, ¿no? Las comunidades tienen fondos propios que ellos administran, no solo en procesos contenciosos, sino de manera permanente. En la zona aymara incluso poseen bancos comunitarios donde guardan sus ahorros, entonces tienen un presupuesto para utilizar en épocas de crisis, cuando hay que ayudar a determinada familia, y evidentemente también han hecho uso de ello en el proceso contencioso 2022-2023. Probablemente a partir de ello hayan visto que se daba dinero a ciertas personas, pero son sus mismos fondos que son utilizados en este momento y evidentemente se les asignaba, por ejemplo, a las personas que iban a viajar a Lima, a representar a la comunidad, se les daba determinado fondo. Estos fondos también los tienen en los mercados, los tienen en realidad en todos los grupos sociales que hay dentro de la región de Puno, hay fondos comunitarios que se administran de acuerdo a las necesidades que hayan. Respecto a la minería y al comercio informal, no se puede negar que forma parte del tejido social de Puno. Particularmente yo tengo una posición en la que considero que parte de la estructura despótica del Estado, ¿no? Porque el Estado se ha hecho presente en Puno justamente a partir de una política vertical donde las normas son dictadas desde Lima y no parten de la realidad. Y, por ejemplo, no se ha partido de la realidad comercial que siempre ha habido. Juliaca, de manera histórica, ha sido un polo comercial que articula La Paz con el Perú, ¿no? Donde incluso también llegan algunas... Actualmente incluso los juliaqueños importan desde China, ¿no? Entonces sí es un polo comercial sumamente importante. Que ha generado un dinamismo económico que también es importante, ¿no? Porque para que se pueda articular políticamente es necesario, querramos o no, tener cierta solvencia económica. Sí, Juliaca la tiene la región, porque ese dinamismo también evidentemente llega a abarcar toda la región, ¿no? Probablemente un agricultor pueda decir, no tengo vínculo con la minería, no tengo vínculo con el contrabando de manera directa, pero es un dinamismo que hay. Eso no quiere decir que dentro de las narrativas y el discurso y la posición política que asuma Puno estén infiltradas este tipo de actividades económicas. Está bien diferenciado, hay que diferenciarlo muy bien. Es falso que el narcotráfico ha solventado, que la minería ha solventado esto, no es cierto. Los fondos que se han utilizado son fondos comunitarios. Y el segundo punto que me decía, ¿por qué Juliaca vota a la izquierda si es un espacio comercial neoliberal, podríamos llamarlo así, ¿no? Sí,
al hablar con los actores sociales, ellos me dicen que en realidad, bueno, en la zona, con las personas aymaras que he hablado, ellos me dicen que para ellos incluso no habría diferencia entre apoyar a la izquierda o la derecha, porque ellos tienen una agenda distinta, que más bien viene del movimiento indígena, ¿no? De poder acceder a cargos de poder a partir de ello. Cuando he hablado con algunos actores de Juliaca, comerciantes, ellos tienen una manera de pensar respecto a la opción dentro de la economía política que ellos deben tomar, y es justamente de que los recursos naturales deben ser administrados de manera nacionalista, ¿no? Votan por la izquierda porque encuentran justamente ahí una brecha muy grande con la derecha que privilegia las inversiones extranjeras. Ellos no están de acuerdo con ello. Privilegian a las grandes empresas sobre las microempresas, que son justamente los que ellos tienen, los pequeños empresarios. Entonces ahí hay divergencias muy fuertes. Y ellos siempre dicen que no hay que confundir con que ellos sean exactamente de izquierda. Diferente también a la zona de Azángaro, ¿ya? Donde sí hay un pensamiento marxista muy fuerte en Azángaro. Ahí sí la izquierda está posicionada de manera ideológica, pero en Juliaca no necesariamente, sino que hay esas divergencias respecto al pensamiento de derecha, ¿no? Y evidentemente encuentran mucho mayor proximidad a la izquierda por aquellas narrativas nacionalistas que se manejan. Ahora hablemos un poco de la cultura y también de cómo reacciona Puno frente a las narrativas nacionales, pero también regionales. Mi pregunta va dirigida a saber qué se piensa en Puno, qué se piensa en las comunidades cuando son descritos siempre de manera peyorativa en los medios, pero también cuando nosotros en las regiones, en Arequipa o en Cusco, eh, reaccionamos a las actividades culturales de los migrantes puneños de manera negativa, ¿no? En Cusco hay mucha discriminación hacia las danzas puneñas. En Arequipa el año pasado hubo también todo un suceso, ¿no? Entonces, es extraño, ¿no? Porque la cultura puneña es, ¿qué podría decir? Es arrogadora, ¿no? O sea, para los jóvenes representa es contemporánea y es moderna, ¿no? Los jóvenes la asumen mediante los bailes, pero eso no gusta, ¿no? Esos dos ámbitos, ¿cómo los ven? ¿Cuál es la reacción de las comunidades y de los pobladores en Puno? Bueno, sí es cierto que algo que no se evitamos mencionar es el racismo, ¿no? Que hay de manera estructural desde el Estado peruano hasta la sociedad en general. Y sí es algo que incomoda y molesta. Por mucho tiempo estas narrativas racistas han tenido un privilegio, ¿no? En nuestro pensamiento, pero en Puno está muy fuerte la identidad quechua y aymara, se ha logrado fortalecer. De manera histórica lo ha sido, ¿no? Si analizamos los procesos, siempre ha sido, ahora está más fuerte que nunca, hay círculos, el tejido social valora mucho la identidad quechua y aymara. Sí se critica y se cuestiona bastante el estigma que hay respecto a los medios nacionales, ¿no? Sí es algo que duele en Puno, ver cómo es que nos critican, cómo es que nos subjetivizan nuestras luchas, nos estigmatizan, nos vinculan con todo lo que pueda ser crítico, ¿no? Desde las actividades económicas que hemos hablado, desde el terrorismo, porque se nos llama terroristas en todo momento, y siempre se busca deslegitimar las luchas. Y creo que algo importante y que también mencioné en mi investigación es cómo Puno, afortunadamente, bajo sus radios comunitarias, ha logrado un ecosistema comunicativo que le permite desvincularse de estas narrativas nacionales, ¿no? No hay puneño que no escuche su radio local,
y la radio regional, ¿no? Hay 3 radios que son escuchadas por la mayoría de puneños y que permite justamente crear un ecosistema, como te digo, de comunicación, bueno, visto desde Habermas, ¿no? Desde el espacio público, que permite crear un debate distinto al de la hegemonía limeña, que sabemos que pues maneja narrativas que estigmatizan a Puno. Tanto así que, por ejemplo, yo recuerdo que durante el proceso contencioso 2022-2023, tuve la oportunidad de hablar con unos canillitas y ellos me decían, afortunadamente no se vende ni un solo diario del comercio en Puno, ¿no? Se dejó de vender, ¿no? Nadie quería comprar esa prensa. Y lo mismo sucedió con los medios nacionales, ¿no? Molesta tanto los discursos que dan que hay un rechazo muy fuerte de la población hacia ello. Gracias, Natalia. Natalia, y para finalizar, una pregunta que va hacia el futuro. Ya hemos visto que la derecha, por ejemplo, está proponiendo la derecha más, yo no sé, no me gusta mucho decirle derecha bruta y achorada porque creo que velamos algo, ¿no? No es la estupidez, me parece que es la crueldad y la falta de humanidad. Digamos que la derecha más radical está proponiendo medidas violentas contra Puno, ¿no? Lo ha escrito en los grandes medios. Yo supongo que este gobierno va a tratar de alguna manera intervenir Puno para romper este tejido social y para romper esta participación política. ¿Qué crees que podría hacer Puno para mantener esa cohesión social que les permite convertirse en un sujeto político importante a diferencia del resto de regiones del país? ¿Qué crees que deberíamos hacer todos nosotros que estamos comprometidos con la democracia y con la justicia social? Bueno, lo va a intentar y lo ha intentado, ¿no? Cuando Alberto Fujimori salió de la cárcel, contactó a varios líderes de Puno. Les ofreció, según ellos mismos me contaron, porque sí vengo acompañando ya durante 3 años todo este proceso, y cuando salió de la cárcel, muchas lideresas y líderes me decían, nos ha llamado Alberto Fujimori para hablar con nosotros, les ofrecieron solventarles toda la campaña, ¿no? Con tal de que se lancen por su partido político. Entonces, sí, en realidad la derecha ya ha venido intentando durante estos años poder penetrar en las estructuras sociales, pero es muy fuerte el compromiso que hay con las organizaciones. Evidentemente hay un temor muy fuerte, sobre todo a que nuevamente se repita la violación a los derechos humanos, a las persecuciones. Y hay listas que se han caído, por ejemplo, me imagino que han visto que se cayó la lista de Juntos por el Perú en Huancané, ¿no? Tras los resultados en los que daban ganadora a Keiko Fujimori, porque sí hay un temor a la persecución, pero también son lazos sociales muy fuertes que yo creo que que va a ser muy difícil para el Fujimorismo poder quebrarlos. Algunos de ellos incluso me contaban que durante la época de Fujimori sí no podían mostrar su orientación política por la persecución y por las muertes extrajudiciales que hubieron en Puno y que no son visibilizadas, ¿no? Ni siquiera por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, porque se centraron más en la Sierra Centro, ¿no? Es lo que me cuentan las personas con las que he hablado de Azángaro y Huancané durante el gobierno de Fujimori, pero el tejido social se mantuvo, ¿no? Y se sigue manteniendo. Evidentemente, probablemente ante la censura disminuya un poco el volumen de estas voces, pero no creo que logren acallarlo. ¿Y qué debe hacer el resto de la población? Creo que como demócratas lo que debemos hacer es vigilar el Estado de Derecho. Va a ser muy difícil, evidentemente, pero es lo que debemos hacer. Y creo que algo importante, que es con lo que inicié la entrevista, reconozcamos a Puno como un sujeto político y que sus luchas no son ignorantes, al contrario, forma parte de un espacio de deliberación que, como tú dices, no lo no lo tienen las familias a nivel nacional y que Puno sí lo tiene, constantemente están debatiendo y lo más bonito es que piensan
en un futuro donde ningún peruano se sienta fuera, ¿no? Tienen un proyecto político pluricultural, donde las economías también pequeñas sean integradas, donde haya una diversificación y masificación de la educación nacional, la salud. Tienen un proyecto político sumamente interesante para el resto del Perú y debe ser escuchado desde eso, no desde unas demandas de servicios, porque no es eso lo que pide Puno. Puno durante años ha venido desarrollando este proceso político, ese proyecto político para todos los peruanos, y creo que debe verse desde esa manera. Natalia, y me comentabas que el voto, por ejemplo, a Roberto Sánchez ha disminuido un poco. ¿Qué crees que ha hecho mal la izquierda para suscitar, para provocar esta disminución? Sí, no, si lo vemos de manera histórica, más viendo las primeras vueltas, ha sido la primera vez que un candidato de izquierda saca un voto tan bajo, ¿no? En Puno. De manera histórica es el voto más bajo que ha tenido en una primera vuelta, porque Puno ya votaba con bastante fuerza por el candidato de izquierda desde la primera vuelta, ¿no? En la última elección estuvo fragmentado entre Pedro Castillo y Verónica Mendoza, ¿no? Pero ya había una fuerza. ¿Por qué es que esta vez es tan bajo? Yo creo que también hay que reconocer que la izquierda mantiene condiciones de desigualdad estructural, al igual que la derecha, ¿no? Eligen representantes de Puno, y lo han intentado todos, ¿no? Lo ha intentado Acuña, lo ha intentado, han puesto dentro de su plancha, bueno, también en el caso de Roberto Sánchez, de Ricardo Belmont, para poder jalar, ¿no? Los votos de Puno. Ricardo Belmont ha ganado en Juliaca, tenía una representante condenada por contrabando, ¿no? Que actualmente va a formar parte del Parlamento, Dina Anco, y que el contrabando en realidad es algo sumamente importante porque incluso no quisiera llamarlo contrabando, sino el comercio informal que hay en Juliaca, porque forma parte, como ya dije, de una actividad económica histórica que no es reconocida por el Estado y que no ha sido, al tener una estructura de Estado despótico, no se toma en cuenta cómo es que se debe integrar esta economía dentro de la estructura estatal, ¿no? Pero sí se ha intentado conseguir este voto de Puno de distintas maneras, pero la izquierda igual, ¿no? Elige al candidato por los contactos que tienen desde las élites de la izquierda y lo eligen a dedo y no reconocen lo que son las estructuras comunitarias de Puno, y que esta estructura comunitaria evidentemente permitiría muy fácilmente que se pongan de acuerdo en elegir quién va a ser el representante de Puno, pero no. Que les gusta jalar, digamos así, conseguir el voto de Puno de una manera vertical. Y sí, ¿no? En sus discursos dicen, reconocemos a Puno, reconocemos las luchas de Puno, lo organizados que están, y por qué no lo reconocen desde la estructura, ¿no? Que tienen dentro de los partidos, y motivando a que de manera autónoma las comunidades elijan a su representante. También sucedió con Vicente Alanoca, que causó mucha expectativa en Puno, había mucha emoción en las radios comunitarias, se escuchaba la participación de la población, de quererlo apoyar, pero lo sometieron también a un proceso en condiciones desiguales, ¿no? Y siguen manteniendo y replican las condiciones estructurales que critican, pero en la práctica las siguen manteniendo. Interesante. Nuestra última pregunta, Natalia, el tiempo nos va a vencer, es una pregunta personal, un poco. Sé que has trabajado como fixer para el New York Times en la masacre del 2023 en Juliaca. Quisiera que nos cuentes un poco esta experiencia para despedirnos y agradecerte mucho esta entrevista y las ideas tan potentes que nos has brindado. Gracias, muchas gracias. Bueno, sí, para mí es un proceso bastante duro, la verdad, el que viví en el 2022-2023, marcó mi vida definitivamente tras la masacre cometida en mi tierra de Juliaca, yo soy de ahí.
creo que como comunicadora social algo muy potente fue que justamente, si lo recuerdas, Puno no quería que ingresen los medios nacionales porque, como has mencionado, lo que hacen más bien es estigmatizar cualquier acción política, desvirtúan los datos que consiguen al ingresar al campo. Sí les gusta ingresar, ¿no? Pero para cambiar los relatos de acuerdo a cómo ellos les conviene, ¿no? Y poder estigmatizar a Puno desde lo poquito que encuentren. No se ha visto ahora cómo van y visitan a la mamá de la candidata de Sánchez, ¿no? A la vicepresidencia. Sí van para estigmatizar, ¿no? A la casa de Brígida Curo, para conseguir ciertas cosas que diga su mamá y poder criticarla. Para eso llegan al campo. Entonces, Puno sí tenía un rechazo respecto a los medios nacionales, pero sí aceptaron que lleguen los medios internacionales porque era necesario visibilizar la masacre que había, ¿no? Afortunadamente el New York Times le dio la portada a Puno, visibilizó este proceso, tras eso hubo incluso un pronunciamiento, incluso hasta del Vaticano, de bastantes líderes internacionales. Y es increíble, ¿no? Que desde el Perú encontremos mucho mayor empatía desde actores internacionales que actores nacionales, porque en ese momento Lima tenía un discurso al unísono, e incluso Arequipa, porque yo recuerdo que llegué a salir a Lima para la movilización, y el discurso al unísono en el Perú era que eran terroristas movilizados, ¿no? Cuando llegó el New York Times, evidentemente evidenció que no era eso, era la población indignada tras las masacres que ya habían habido en otros puntos del Perú y tras el desconocimiento de la voluntad popular que pues se percibía tras la destitución de Pedro Castillo. Bien, muchísimas gracias, Natalia. Ha sido un gusto hablar contigo y esperamos tenerte en otras oportunidades para hablar en Caja de Resonancia sobre el proceso de Puno y esperemos también sobre la resistencia comunitaria de este sujeto político. Gracias, Natalia. Gracias, Pame. Gracias por reconocer a Puno como sujeto político porque es así como debe ser mencionado. Gracias. Un abrazo. Como siempre, tenemos nuestros columnistas que analizan la coyuntura nacional y también la coyuntura internacional, sin duda ambas intrínsecamente relacionadas. Escuchemos entonces ahora a Diego y a Sofía. Adelante, por favor. ¿Desde la derecha se puede crear arte y cultura de calidad? Alejandro Nieto Polo acaba de estrenar una película que justifica los crímenes perpetrados por el grupo Colina. Este bodrio fílmico, que mancha incluso el nombre del cine B, es una verdadera apología del delito que terruquea a las víctimas de los militares y los presenta como héroes. Nieto Polo es solo uno de varios realizadores de derecha que atentan contra el buen nombre del cine nacional. Él mismo ha confesado en streamings de extrema derecha que escribió el guión de la película en solo un par de días y en lo que va del año ya ha estrenado 6 películas, una por mes. ¿Cómo es que pueden llegar a algunas salas de cine películas tan malas y que no recaudarán dinero ni para recuperar lo gastado? La respuesta es simple: en el arte de derechas puede faltar talento, pero sobran los financistas. Nieto Polo ha confesado que su mal llamada película ha sido financiada por amigos, lo mismo que sucedió, por ejemplo, con el documental Justicia para Alan, otra estafa artística de pésima realización que fue financiada por el exministro priista Hernán Garrido Leca. Esta justificación se extiende también a los mismos canales de streaming que hacen propaganda al mal cine de derecha. Tribu TV no tiene audiencia, por ejemplo, pero está financiada por el grupo Copsol. PBO tiene a Jimmy Fluker, que es el dueño del 50% del canal de Philip Butters, y obviamente Willax no sobreviviría un mes sin el colchón financiero de la familia Wong. Cabe preguntarse si en el inminente gobierno de Keiko Fujimori se abrirán las arcas del Estado para pagarle el favor hecho en campaña con millones de mermelada estatal. Pero regresemos al arte. ¿Cuál es la razón para que el cine comprometido con la derecha política sea tan malo? ¿Por qué no pueden hacer, por ejemplo, un documental como La Revolución y la Tierra de Gonzalo Benavente
o una trilogía de la memoria como la de Joel Calero. Aquí caben varias explicaciones, pero la principal debe ser que tipos como Nieto Polo no tienen vocación artística, sino más bien una vocación propagandística. Es decir, que en lugar de crear arte, quieren hacer propaganda. Lo mismo sucede en otras disciplinas, como cuando personajes extraños como Aldo Mariate y el profesor sobre ruedas o el Capitán Perú escriben libros sobre historia para justificar su posición ideológica conservadora e hispanista. En cambio, historiadores verdaderos como Tony Zapata buscan primero presentar, con el rigor propio de quien se ha formado en esta disciplina, hechos históricos sobre los cuales posteriormente pueden hacerse interpretaciones. En otras palabras, mientras que en la izquierda es la inquietud sobre la realidad nacional lo que determina la vocación para dedicarse a una disciplina, así, por ejemplo, una mujer pobre y racializada podría encontrar en la sociología una forma de explicar las razones de su exclusión, donde el marxismo puede aparecer como una herramienta de interpretación de esa realidad. En el caso de la derecha, primero asumen una posición política que después buscan justificar de alguna manera. Así, por ejemplo, tenemos a ingenieros queriendo reescribir la historia disfrazados de Capitán América. Lo peor de todo no es que hagan mal cine, es que están en todo su derecho de hacerlo, pero para colmo de males pretenden quitarle con leyes el financiamiento al buen cine, como pasó con el nefasto proyecto de nueva ley del cine de Adriana Tudela, que con los millones que tiene su familia sería mejor que ella se dedicara a financiar películas para que al menos una vez en esta vida la derecha pueda tener una buena película de una vez por todas. Gigafactorías de inteligencia artificial, progreso tecnológico o una nueva frontera extractiva. Europa quiere entrar de lleno en la carrera mundial de la inteligencia artificial y para hacerlo, la Unión Europea ha puesto en marcha una convocatoria oficial para impulsar la construcción de grandes centros de procesamiento llamados gigafactorías de IA. Enormes infraestructuras destinadas a entrenar los modelos de inteligencia artificial más avanzados del mundo. La apuesta es grande. Hasta 20.000 millones de euros para financiar entre 4 y 5 instalaciones en territorio europeo. Pero antes de seguir, vale preguntarse una cosa. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? La IA es una tecnología capaz de identificar patrones en enormes cantidades de datos y generar respuestas, predicciones o decisiones. No piensa ni comprende como un ser humano, aprende estadísticamente. Para entrenarla se utilizan millones o incluso billones de ejemplos, textos, imágenes, sonidos, que son procesados por miles de chips especializados trabajando al mismo tiempo. Y ahí entran las gigafactorías. Estas instalaciones funcionan como gigantes fábricas digitales, edificios llenos de servidores, procesadores avanzados, sistemas de refrigeración y conexiones eléctricas masivas. La Unión Europea imagina centros con más de 100.000 procesadores especializados por instalación, una capacidad varias veces superior a la infraestructura europea actual. El objetivo declarado es lograr soberanía tecnológica, reducir la dependencia de Estados Unidos y China, fortalecer la investigación científica y permitir avances en salud, energía, clima y productividad. Hasta aquí la promesa suena atractiva, pero también aparecen preguntas incómodas. Porque entrenar la inteligencia artificial requiere enormes cantidades de electricidad y agua para la refrigeración, además de minerales estratégicos para fabricar chips, como el cobre, litio, níquel, tierras raras y otros recursos cuya extracción suelen tener impactos ambientales y sociales, muchas veces fuera de Europa. Diversos análisis advierten que esta nueva infraestructura digital podría reproducir una vieja lógica. Crecimiento tecnológico sustentado en consumo intensivo de recursos naturales. Además, el entusiasmo europeo abre un debate político más profundo. ¿Quién se beneficiará realmente? ¿Las pequeñas empresas, las universidades y la ciudadanía europea?
o principalmente grandes corporaciones tecnológicas y fondos de inversión. Ya existen decenas de respuestas y expresiones de interés desde múltiples países europeos para albergar estas instalaciones en una competencia que mezcla innovación, prestigio y acceso a capital estratégico. Pero la pregunta no debería ser si construir o no estas gigafactorías. La pregunta sería, ¿podemos construir inteligencia artificial sin repetir modelos extractivos del pasado? Porque una transición tecnológica verdaderamente justa no se mide solo por cuántos datos procesamos, sino por cómo distribuimos sus beneficios, cuánto cuidamos el territorio y quién tiene derecho a decidir el futuro digital de Europa. Y así llegamos al final de este programa ¿Por qué Puno vota cerrado? Creo que la reflexión ha sido profunda y al mismo tiempo extensa, pero sin duda también incompleta. El tema da para más reflexiones, más análisis, más investigación. Y por supuesto, no solo respecto a cómo vota Puno, sino por qué vota así también Lima y el Callao. No hemos elegido Puno porque consideremos que su votación es extraña y que merece una investigación de las ciencias sociales para entender lo que parece inentendible en lo absoluto. Más bien es para comprender por qué hay ciertas regiones que actúan con memoria y ciertas otras que parece más bien tener un cierto nivel de amnesia, digámoslo así. Así que quedan pendientes investigaciones futuras, pero tenemos que decir ahora buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y recuerden que si están aquí es porque son parte de la alternativa. Muchísimas gracias a todos y todas. Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.